Bienvenidos al evento de CI y CD y cómo Micro Focus resuelve la integración, despliegue y entrega continua. Esta mañana estaremos participando en esta actividad. Por un lado, Daniel Bregante, que nos ayudará con todo lo que es la logística del evento para poder revisar lo que son las encuestas y un poco colocar unos videos que tenemos preparados. Y por mi lado, quien habla, mi nombre es Karen Quijada. Yo voy a ser quien presente esta actividad. Soy consultor de preventa orientado a lo que es DevOps y veo países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador, que están dentro de HLA Sur, al igual que Daniel, quien es mi manager de preventa. ¿Cuál es la agenda de este evento? Vamos a tener 6 grandes tópicos en donde en primer lugar vamos a hacer una introducción de lo que es Continuous Integration y Continuous Deployment. Luego de eso vamos a visualizar el portafolio enfocándonos 100% en lo que es nuestra actividad. Por un lado, como lo dice el punto 3 de Change and Configuration Management y el punto 4 orientado a lo que es el Continuous Deployment o el Continuous Delivery, basándose siempre en lo que es la entrega continua. Vamos a tener una demo y finalmente un sorteo frente a los asistentes que lleguen al final de esta actividad. Vamos a iniciar esta presentación comentando qué es Continuous Integration. En general, Continuous Integration es una práctica de desarrollo de software, es una práctica de DevOps, en el cual los desarrolladores de un equipo integran regularmente todo su trabajo y su código en un repositorio compartido y centralizado. Si vemos esto a nivel de un flujo y nos enfocamos en la imagen que tenemos en la pantalla, podemos decir que un desarrollador, en este caso, va a ir a un repositorio centralizado a obtener código para poder trabajar en un cambio o en un problema. Cuando esta actividad es finalizada, él va a volver a volcar este código nuevamente dentro de este repositorio. ¿Qué pasa luego de esto? Comienza lo que se llama el pipeline de Continuous Integration, en donde de forma automática, una vez que nosotros liberamos una pieza de código en nuestro repositorio, va a venir un proceso de build y también un proceso de pruebas unitarias y de integración en nuestro ambiente de testing. En este caso pueden ocurrir dos cosas, como el punto 4a, que las pruebas funcionan de forma correcta, y como lo muestra el punto 4b, que esto resulte con fallas. En ambos casos, esto va a generar una retroalimentación hacia el desarrollador. ¿Cuáles son los beneficios orientados a la implementación de esta mejor práctica de integración continua? Por un lado, vamos a mejorar la calidad del código. ¿Por qué? Porque al nosotros volcar constantemente en este repositorio y generando diferentes tipos de pruebas que están incorporados en este pipeline de integración continua, podemos tener actividades, por ejemplo, de análisis de código orientado a mejores prácticas, análisis de vulnerabilidad a nivel de seguridad. Como punto 2, detección de errores más rápido y de forma fácil. Como lo vimos en este flujo, vemos que vamos a ir liberando piezas de código, se van a ir realizando automáticamente pruebas y esto siempre va a generar una retroalimentación hacia el desarrollador, el que por su lado puede corregir más rápido. Claramente vamos a reducir las tareas repetitivas y manuales porque tendremos todo esto automatizado. Podemos crear versiones de prueba en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nuestra pieza de código esté ok, ya podemos liberar para que otras áreas o otros equipos puedan realizar pruebas sobre lo que nosotros acabamos de desarrollar. Vamos a tener completa visibilidad del proyecto porque vamos a saber quién tomó una pieza de código, qué hizo, cuándo lo hizo y finalmente cuál fue el resultado de esta adecuación. Y como punto número 6 vamos a tener mayor confianza y seguridad del equipo de trabajo porque
todo el equipo va a saber que finalmente lo que se desarrolló fue sobre últimas versiones y que se han realizado todas las pruebas necesarias para que este software no sea devuelto por problemas no visualizados de una forma temprana. Ahora que finalizamos la parte de integración continua a nivel de definición, vamos a ver la parte de entrega continua o el Continuous Delivery o el Continuous Deployment. También es una práctica orientada a DevOps que hace que los procesos de automatización frente a cualquier cambio en el código puedan generar un nuevo software en diferentes stages. Si nos fijamos en la imagen que tenemos en pantalla, vamos a ver que cuando realizamos nuestro proceso de Continuous Integration, en donde todo nace por el código y luego realizamos todas las actividades dentro de nuestro ambiente de desarrollo, comienza a trabajar lo que se llama el Release Management, que va a definir si nosotros queremos realizar la liberación de esta pieza en un ambiente de testing básico o un ambiente de QA donde tal vez son pruebas en ambientes preproductivos, algún staging adicional que tengamos dentro de nuestra arquitectura y finalmente vamos a visualizar una puesta en producción que pudiese tener un requerimiento de aprobación o no. Entonces, el Continuous Delivery no solamente va a ser el paso de un ambiente a producción, sino que también todos los movimientos que tenemos intermedios entre diferentes ambientes existentes en nuestra arquitectura. ¿Cuáles son los beneficios de implementar la entrega continua? Por un lado, automatizar el proceso de lanzamiento, que nos va a ayudar por un lado a disminuir los errores humanos. Suele pasar que nos olvidamos de copiar ciertas piezas, ponemos archivos de configuración con datos erróneos, etc. Entonces nos va a ayudar a automatizar este proceso. Va a mejorar la productividad del desarrollador. ¿Por qué? Porque el desarrollador ya no va a tener que realizar estos pasos intermedios a otros ambientes, sino que esto va a estar automatizado. Nos va a permitir encontrar bugs rápidamente y poder resolverlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el conocimiento de quién realizó este cambio o este desarrollo y rápidamente, si esto falla, va a volver al mismo usuario. Y por otro lado, entrega de actualización más rápida, claramente porque tenemos todo el pipeline automatizado. Ahora, cuando hablamos de CD, vamos a encontrar definiciones orientadas a Continuous Delivery y Continuous Deployment. En ambos casos, si vemos esta lámina, los pasos son los mismos. ¿Qué difiere uno del otro? En que en el caso del Continuous Delivery, el proceso de paso de producción es manual y en el caso del Continuous Deployment es totalmente automatizado. A nivel de definición ya trabajamos con lo que era integración continua y entrega continua. Ahora, tenemos este end-to-end de Micro Focus en donde tenemos 12 actividades que parten desde la planificación a nivel de PMO y llegamos a lo que es la operación, que incluye lo que es monitoreo y el levantamiento de cualquier incidente que tal vez pudiese entrar por una mesa de ayuda. Si bien no vamos a realizar un doble clic por cada uno de los productos que tenemos para cumplir qué actividad, sí queremos remarcar lo que vamos a tratar hoy, que es, por un lado, ver Dimension CM, que es nuestra herramienta de repositorio centralizado y altamente seguro, nuestra herramienta de Change and Configuration Management, y por otro lado nuestra herramienta de Continuous Delivery, que es Deployment Automation, que nos va a permitir automatizar el proceso de liberación para ambientes tanto distribuidos como mainframe. Si bien hicimos la definición de Continuous Integration y Continuous Delivery o Deployment, como vemos en esta imagen, todo nace por el cambio en el código. Cambiamos algo en el código,
realizamos un commit y esto queda en un repositorio centralizado que va a invocar dos tipos de pipeline distintos: integración continua y deployment continuo. Software Change and Configuration Manager también es una mejor práctica para DevOps, que nos va a ayudar a que las empresas administren de manera efectiva el código fuente de sus diferentes proyectos y productos. Al implementar una herramienta de Change Management, ¿qué vamos a lograr? Por un lado, compartir la información. Por otro lado, proteger los datos en un repositorio centralizado seguro. Y finalmente, rastrear todos estos cambios que realizamos en el código, identificando quién hizo el cambio, por qué y cuál fue el resultado final. ¿Cuáles son los beneficios de implementar esto? Por un lado, compartir información siempre actualizada. Todos vamos a estar mirando siempre las últimas versiones. Evitar la duplicación del contenido, que es un gran dolor de cabeza en las grandes organizaciones que a veces no saben si están modificando las últimas piezas de código o no. Y efectivamente, si no tenemos todo centralizado, tiende a duplicarse la información. Y por otro lado, eliminar contenido no seguro, utilizado o antiguo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a saber los archivos que finalmente se modifican. Ahora la pregunta es, ¿por qué invertir en una herramienta de Change Management? Por tres cosas bien particulares. Por un lado, vamos a tener ciclo de vida de desarrollo seguros y gestionados. Vamos a tener todo realmente centralizado. Por otro lado, claramente las iteraciones de productos van a ser más rápidos y de mayor calidad. ¿Por qué? Porque vamos a poner más alertas o semáforos de que algo pudiese ocurrir en la calidad de nuestro código. Y finalmente vamos a tener auditoría, gestión y mejor visibilidad en este end-to-end. Frente a esto, a nivel de cómo explicar lo que realiza Dimension, vamos a tener diferentes desafíos que atacar por lados metodológicos, de aplicaciones y de infraestructura. Si nos basamos en los desafíos a nivel de metodología, generalmente las organizaciones nunca van a tener una sola metodología. Van a tener metodologías tradicionales, ágiles, híbridas, van a estar implementando DevOps, en cierto porcentaje sí, en cierto porcentaje no. Entonces, el tamaño de las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, siempre van a tener un desafío a nivel de los procesos que tienen. Van a tener complejidad, van a requerir auditorías y cumplimiento de temas regulatorios. Y también vamos a tener prácticas complejas a nivel de lo que ya tiene el cliente orientado a lo que es integración continua y entrega continua. ¿Cómo Dimension CM responde a esto? Entregando buenas prácticas y procesos de gestión de versiones predefinido con el producto. Vamos a tener un proceso de end-to-end a nivel de el gobierno, manejo del requerimiento, del backlog, cómo vamos avanzando durante nuestro desarrollo, cumplimiento de auditoría, todo lo que ocurre dentro de su repositorio es auditado y vamos a tener claramente visibilidad dentro de todos los aspectos de desarrollo, desde los requerimientos hasta que finalmente liberamos nuestro desarrollo o nuestro código. A nivel de aplicaciones, vamos a tener aplicaciones de diferentes tipos. Generalmente en una organización no manejamos solamente un tipo de aplicación o un lenguaje, manejamos varios. También los desarrollos van a tener diferentes tipos de velocidad. El desafío es saber cómo es la velocidad de mi desarrollo. ¿Tengo cómo medirlo? ¿Cuál es el ritmo de compilación e implementación de cada uno de los equipos? Y nuevamente, temas de auditoría y de compliance. Por el lado de Dimension, va a permitir generar desarrollo de aplicaciones cruzadas e identificación de dependencia de cambios. Nos va a permitir trabajar con diferentes branches al mismo tiempo. Nos va a permitir gestionar un backlog de diferentes metodologías.
nos va a entregar soporte para nuevo tipo de aplicaciones basados en, por ejemplo, contenedores. Y nuevamente repetimos lo que es la visibilidad. A nivel de infraestructura, los desafíos también son en que vamos a tener infraestructuras diversas. Vamos a tener infraestructuras modernas y también antiguas y tradicionales, como los mainframe. Frente a esto, Dimension va a tener soporte para diferentes tipos de infraestructura, como mainframe distribuidos y también contenedores. Vamos a tener implementación y configuración de aplicaciones para cualquier tipo de infraestructura. Y también vamos a tener visibilidad y un control total de lo que ocurre dentro de mis contenedores. Viendo estos desafíos y preguntándonos finalmente qué es Dimensions, Dimensions es una herramienta de Change Management que nos va a ayudar a llevar la gestión de las configuraciones y cambios en el software, donde nos va a permitir revisión en tiempo real. ¿Por qué? Porque es bastante colaborativa, que nos va a permitir realizar revisiones de calidad de código, tanto visual como integrándonos con otro tipo de herramientas. Nos va a permitir supervisar el desarrollo ágil porque incluye componentes que nos van a permitir manejar nuestra planificación directamente dentro de la herramienta. Y también, como su característica y su nombre lo dice, nos va a permitir analizar los cambios y va a llevar todo el versionamiento de nuestro código. Antes de ingresar a la demostración orientada a una navegación del producto para conocer sus diferentes módulos, solamente quiero mencionarles rápidamente el modelo de procesos que tiene Dimension para mencionar cierto glosario de sus componentes para que no los olvidemos dentro de la próxima presentación. Por un lado, vamos a tener un diseño de organización del producto que nos va a ayudar a organizar nuestras piezas tanto a nivel de gestión, que quiere decir que mi producto va a tener diferentes piezas y esas piezas las puede tocar cierto rol, entonces ahí gestionamos los accesos, y también la organización a nivel técnico, que es más o menos ver nuestra pieza cómo se compone en nuestro producto final. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando ya esto lo vamos a llevar al día a día, todo nace por un requerimiento. Este requerimiento a su vez va a afectar uno o más ítems, que estos ítems pueden ser piezas de código, ejecutables, imágenes, etc. Y estos ítems a su vez van a estar dentro de una o más carpetas. Todo esto va a trabajar orientado a change set, que van a ser grupos de cambio. Y estos grupos de cambio van a estar dentro de un stream. En general, cuando nosotros tenemos nuestras carpetas, nuestros folders originales de desarrollo, se les llama mainline, y cuando los diferentes teams comienzan a tocar piezas de código, aparecen lo que se llaman los streams, que son como branch o pequeñas bifurcaciones de nuestra línea base que se van a ir abriendo para luego, una vez que esos streams finalicen, se haga un merge hacia nuestra línea base o hacia nuestro mainline. Cuando nosotros nuestro stream en general lo tenemos ok y queremos ya prepararlo para generar una liberación tal vez a otro ambiente, se genera un baseline, que el baseline es sacar un snapshot de cómo está nuestro chainset o nuestro stream en un periodo de tiempo en particular. Es como sacar una fotografía. Estos son los conceptos a grandes rasgos que podemos escuchar dentro de herramientas de Change Management. Y con esto ahora les quiero mostrar una navegación sobre Dimensions CM. Vamos a comenzar visualizando la arquitectura de Dimension y sus componentes, en donde en la capa de negocio vamos a considerar un servidor, vamos a tener un listener que va a estar monitoreando la salud de mi servicio, nuestro application, que va a ser el proceso que va a estar en ejecución, y a su vez la conexión con la base de datos, en donde por ese lado podemos trabajar con
bases de datos relacionales y nuestro servidor pudiese estar conectado a más de una base de datos. Cuando estamos dentro de la capa de File Storage, lo principal es el Item Library, que es donde los ítems quedan almacenados en Dimension. La máquina que aloja esta librería debe tener un agente instalado. Cuando cambiamos a la capa de presentación, vamos a tener diferentes componentes. Un command line, un desktop client, vamos a tener diferentes plugins para integrarse directamente al IDE de Eclipse, Visual Studio y también de Windows Explorer. Y también vamos a tener un plugin para poder comunicarnos con Mainframe. Además de eso, vamos a tener un Web Application para nuestras aplicaciones web. Vamos a comenzar un poco a navegar por los diferentes componentes de capa de presentación. Acá estamos dentro del plugin de Windows Explorer. Más que nada para visualizar que al presionar botón derecho vamos a visualizar una opción de Dimension que nos va a permitir sincronizar, entregar, realizar update, comparar archivos, ver la historia de la información, anotaciones, preferencias y desloguearnos. Continuamos navegando por la opción de administración, en donde una vez que ingresamos nuestro usuario y nuestra password, vamos a ver un menú bastante amplio de capacidades que va a tener para administrar Dimension. Un menú de usuarios y roles, donde vamos a definir usuarios, grupos, roles, privilegios, suscripciones a lista de correos y permisos para visualizar interfaces. Tenemos otro menú que es el de configuración de objetos, que pueden ser ítems, requests, stream, baseline, manejo del ciclo de vida a nivel de estados, transiciones, camino óptimo y con errores, formatos de datos y nombres de branch. Menú de administración de producto, en donde definiremos nuestra aplicación y su estructura y también crearemos templates. Menú de desarrollo distribuido, en donde vamos a trabajar con diferentes áreas y la visualización de las mismas, administración de replicaciones, manejo de todo lo que es el baseline y la administración de la compilación, que es un módulo incorporado dentro de Dimension, que nos va a permitir su configuración. Haremos un doble clic sobre el ciclo de vida, en donde se puede definir por request, item y baseline. Dentro del ciclo de vida vamos a considerar estados, transiciones, camino óptimo, errores y también los roles que van a estar configurados para manejar estos ciclos de vida. Finalizando un poco el módulo de administración, nos cambiamos a el Web Application orientado al cliente, el Web Client. También ingresamos con nuestro usuario y password directamente y aquí lo que vamos a realizar es trabajar con Stream, en donde un Stream se utiliza para aislar el desarrollo de una funcionalidad del código original. Dentro de esta aplicación vamos a poder ver por un lado lo que es folder e ítems, que es directamente lo que está en el servidor, donde yo voy a poder obtener una copia de este archivo y llevarlo directamente a mi work area, en donde el work area es una ubicación desacoplada del servidor de Dimension, en donde yo voy a poder realizar mis cambios dentro del código. Para eso genero una copia, como se visualiza en la pantalla, y esa copia, como bien les comento, va a dirigirse directamente a mi work area en la misma estructura a nivel de carpetas. Una vez que nosotros visualizamos nuestro código, realizamos los cambios, posterior generamos un deliver, que es subir el cambio al servidor. Por otro lado, Web Client va a tener la capacidad de poder generar reportes, vistas rápidas a nivel de agrupación de reportes que pueden ser gráficos o de lista, así como también utilizar los reportes predefinidos o crear los propios. Otro componente de Dimensions es Pulse, que es una herramienta para el desarrollo ágil, donde va a incorporar un módulo de backlog que nos va a permitir crear épicas, features, change requests y tareas. Dentro de las actividades que podemos realizar, por ejemplo, es cambiar la prioridad de estos change requests, solamente realizando drag and drop.
contiene un módulo de iteraciones que es lo mismo que un sprint, en donde directamente podemos ver el listado de las actividades asociadas a este sprint y tomar de nuestro backlog lo que necesitemos y enviarlo a nuestra planificación. También tenemos una vista de tarjetas en donde podemos visualizar las actividades, quién las tiene y cambiar sus estados. Tenemos un change set graph en donde vamos a ver por un lado la línea base, que es el mainline, y vemos que hay dos streams nuevos creados, en donde cuando el stream finalice lo más probable es que se genere un merge con el mainline. Una vez que terminamos el requerimiento de cambio y lo subimos al servidor de Dimension, viene un proceso de revisión, donde por un lado, a nivel de change, vamos a ver lo que cambió en el código frente a la versión anterior almacenada. Directamente desde acá, nosotros podemos asignar a una persona para que sea la que se encargará de revisar que el código esté de forma correcta. En este caso se lo asignamos a Dawn, en donde una vez que esta actividad se publique para revisar, ella deberá aprobarlo. Una vez conectados con la cuenta de Dawn, vamos a ver que tiene actividades para revisión y vamos a visualizar el requerimiento de cambio asociado. En este punto va a haber un change que es una actividad que corre de forma automática dependiendo de cómo se genere el schedule de la actividad, en donde va a contener una serie de pasos, como por ejemplo generar un build, hacer un check style, evaluar vulnerabilidades y ejecutar pruebas de seguridad. Una vez que esta actividad termine, va a entregar un resultado que le ayudará a, en este caso, Dawn, decidir si este desarrollo está listo para ser entregado ya en producción a nuestro usuario final. En el caso de esta imagen, esto es aprobado con un comentario. A nivel de resumen, podemos decir que Dimension CM nos va a permitir generar ciclos de desarrollo seguro, procesos de desarrollo agnósticos, vamos a mejorar la calidad del software, vamos a incorporar inspección e integración continua, vamos a posicionar el shift left y la entrega continua y vamos a poder trabajar con mainframe. Una vez que nosotros ya vimos todo lo que era Continuous Integration, Continuous Delivery, la herramienta de Change and Configuration Management, volvemos a cambiarnos a la parte de entrega, más que nada para presentar el nuevo producto que vamos a conversar hoy, que es Deployment Automation. En este caso ya vimos lo que era el control de versiones, la compilación, todo lo que es testing, y ahora vamos a focalizarnos en lo que es el deploy. Aquí también nos hacemos la pregunta, ¿por qué invertir en una herramienta de Continuous Delivery? Por un lado, para automatizar el pipeline y evitar errores humanos. Por otro lado, vamos a habilitar la iteración de productos de forma mucho más rápida. Como lo vimos en Change and Configuration Management, es lo mismo. Las iteraciones y las entregas van a ser mucho más rápidas. Y por otro lado, vamos a mejorar la visibilidad end-to-end, ya que al tener todo el proceso automatizado, vamos a tener auditorías incorporadas, históricos y reportería. Para explicar Deployment Automation, también vamos a hablar de metodologías, aplicaciones y arquitectura, en donde a nivel de desafíos son los mismos desafíos de Change and Configuration Management. Y por el lado de Deployment Automation, también al ser un producto de Micro Focus, incluye las mejores prácticas a nivel de DevOps. Vamos a trabajar también con todo lo que es el end-to-end a nivel de gobierno. Vamos a tener
cumplimiento a nivel de auditoría y temas regulatorios y nos va a entregar una visibilidad end-to-end. A nivel de aplicaciones vamos a ver los siguientes desafíos orientados al seguimiento del uso de mis diferentes entornos, ¿ok? Por otro lado, vamos a cubrir otro desafío orientado a lo que es la gestión de lo que es release. Vamos a tener información sobre estas liberaciones y también auditoría y todo lo que son requisitos de cumplimiento en torno a la entrega de las aplicaciones. Como vemos, los desafíos se basan netamente en saber cómo están organizados nuestras liberaciones, cuándo se van a planificar y con quiénes se van a integrar. Y siempre con una auditoría de por medio para poder tener información de lo que está ocurriendo en mis deploy. Por el lado de Deployment Automation va a permitir el manejo de diferentes liberaciones con aplicaciones cruzadas incluso. Vamos a poder tener integraciones importantes orientadas a poder implementar plugins o content pack dentro de mi herramienta para poder generar un pipeline lo más robusto posible y también va a permitirnos generar un seguimiento y administración de nuestras diferentes liberaciones. Y en el caso de lo que es infraestructura, como desafío tenemos el que una herramienta sea capaz de poder ejecutar procesos de lanzamiento en diferentes tipos de infraestructuras como cloud, Docker, ambientes virtuales, físicos y mainframe. Y conocer finalmente el entorno que tengo configurado en estas herramientas de deploy y el cumplimiento a nivel de sistema. Por otro lado, es importante y es un desafío el poder tener el gobierno de estas liberaciones para poder saber la infraestructura que está involucrada dentro de estas aplicaciones como tal. Entonces aquí incorporamos mucho lo que es Dev y Ops. Por el lado de Deployment Automation, él va a entregar un soporte completo a nivel de infraestructura. Nos va a permitir implementar nuestros procesos basándose también en cualquier infraestructura y nos va a dar visibilidad sobre las aplicaciones y las infraestructuras en una sola ubicación centralizada. Pero, ¿qué es Deployment Automation? Es una herramienta que nos va a permitir automatizar las implementaciones para generar una entrega continua de forma simple y rápida. Sus grandes capacidades son implementación de software automatizada. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diseñar diferentes flujos de una forma simple, en donde solamente hago drag and drop y configuro mis artefactos dentro de un proceso. Por otro lado, nos va a permitir modelar y gestionar nuestros canales de implementación, en donde vamos a poder gestionar estos procesos desde que se genera un control de versiones hasta que finalmente se libera. Y finalmente nos va a permitir crear snapshot con un solo clic. ¿Qué quiere decir? Es sacar una foto de una fotografía de lo que tengo actualmente a nivel de inventario y de deploy para poder generar actividades. ¿Okay? Y al igual que lo realizamos con el caso de Dimensions, también acá vamos a ver rápidamente un modelo de procesos, en donde por un lado, cómo se alimenta Deployment Automation para poder generar un proceso de liberación de un repositorio centralizado que pudiese ser de Dimension o pudiese ser de herramientas como Git, SVN, por ejemplo. Y si no tenemos un repositorio centralizado, finalmente nos conectamos con un file system. Desde ahí van a salir nuestros artefactos o piezas que vamos a necesitar liberar en otros ambientes. Ahora, ¿cómo? A través de Deployment Automation, que es una herramienta que va a tener artefactos. Estos artefactos van a ser versionados y el conjunto de artefactos va a generar un componente. Este componente, a través de un proceso, nos va a permitir modelar el cómo se van a ejecutar estos artefactos. Luego de eso tenemos una aplicación
en donde esta aplicación va a ser un conjunto de componentes. Y esta aplicación como tal va a tener también un proceso que me va a permitir diseñar el cómo estos componentes van a ser ejecutados. Y por último, el where, quiere decir en dónde voy a liberar este artefacto que viene desde un file system X. El where es un recurso o un host que es el destino de estos artefactos, en donde estos recursos o host, deben tener previamente un agente instalado para poder comunicarse con Deployment Automation. Esos son a grandes rasgos los componentes de esta herramienta. Ahora vamos a ver también una demostración de navegación del producto. Vamos a conocer un poco la arquitectura de Deployment Automation. Por un lado tenemos la capa server, en donde vamos a contar con un servidor centralizado que va a entregar el frontend web y va a llevar actividades de core como los flujos, agentes, etc. Cabe destacar que todo host registrado como un recurso dentro de Deployment Automation requiere un agente instalado. La comunicación entre el server y los agentes es mediante un protocolo basado en JMS y puede ser protegido mediante SSL. Cuando estamos en la capa de datos, permitimos la utilización de bases de datos relacionales en donde vamos a almacenar todos los datos de configuración y tiempo de ejecución. En lo que respecta al File Store, trabajamos con CodeStation, que contiene archivos de registro, artifact y otros objetos de datos no estructuradas. Y finalmente, la capa de presentación, a nivel de cliente, tendremos una interfaz web y un command line. Ahora vamos a navegar por los diferentes módulos que tiene Deployment Automation. Nos conectamos a nuestra aplicación web, en donde visualizamos 3 módulos importantes orientados a lo que es la administración de los componentes de Deployment Automation, lo que es deploy y también lo que es la administración a nivel de la configuración y roles de acceso que vamos a tener en nuestra herramienta. Para comenzar a trabajar debemos primeramente definir los recursos. Los recursos en este caso van a ser host en donde nosotros necesitemos realizar un deploy. Estos hosts deben tener previamente un agente instalado para poder funcionar. Luego que definimos nuestros recursos, podemos definir nuestros ambientes, en donde por el lado, por ejemplo, de desarrollo, pudiésemos definir un host, 2 hosts o un grupo de recursos. Podemos definir archivos de configuración que van a estar 100% orientados a este ambiente de desarrollo o crear archivos batch. Cuando ya definimos nuestros recursos y ambientes, tenemos que comenzar a definir nuestros componentes. Según la arquitectura que mostramos en las láminas dentro de la presentación, visualizamos que un componente va a tener un proceso y este proceso a su vez va a tener artefactos. En este caso vamos a ingresar a un proceso que tiene una cantidad de artefactos. Estos artefactos pudiesen ser actividades que voy a ir realizando dentro de mi proceso de deploy, como por ejemplo limpiar directorios, descargar diferentes tipos de artefactos de ubicaciones, extraer un archivo .war, por ejemplo, modificar un archivo de propiedades, crear un archivo zip, generar un deploy desde Tomcat y subir la nueva versión de nuestro .war. Con eso terminaríamos este proceso o flujo. En la parte izquierda de la pantalla vamos a tener todas las capacidades o plugins disponibles para poder utilizar dentro de nuestro proceso. En este caso podemos ver actividades de build, actividades de cloud y manejo de dockers, por ejemplo, actividades de base de datos como generar un backup
conectarnos directamente con SQL Plus, herramientas de integración con, por ejemplo, herramientas de integración continua como Jenkins, Bamboo, conexión con herramientas de CA, con bases de datos, servicios, con herramientas de manejo de actividades, Backlog, por ejemplo, con mesas de ayuda, con herramientas de calidad, ya sea propias de Micro Focus como UFT o herramientas free como Selenium, actividades sobre sistemas operativos y trabajo, por ejemplo, con XML. Cuando nosotros ya tenemos definido nuestros componentes con sus procesos, estos componentes, cada vez que los almacenamos, pueden ser versionados. Estamos dentro de lo que es la aplicación, en donde una aplicación va a tener un conjunto de componentes. Lo podríamos ver como la capa superior agrupadora de componentes y sus procesos. Dentro de la aplicación también definimos los ambientes que van a estar relacionados directamente con estas aplicaciones. En este caso tenemos 3 tipos de ambientes. Y también a nivel de aplicación tenemos la capacidad de definir un proceso que tiene por característica el ejecutar todos estos componentes que están integrados con mi aplicación y ver de qué forma finalmente vamos a realizar el deploy o qué orden va a tener a nivel de su ejecución. También vemos en la parte izquierda de la pantalla que también tenemos ciertas utilidades o tools que podemos utilizar, que si bien son más limitadas que en la versión de componentes, nos va a permitir sacar snapshot y ejecutar ciertas actividades o pasos de utilidad. Las aplicaciones como tal también pueden ser versionadas cada vez que las guardamos. Cuando ejecutamos una aplicación, tenemos que definir en qué ambiente queremos ejecutarlo. En este caso, haremos una prueba en un ambiente de desarrollo, en donde al ejecutar nos da la opción de solamente ejecutar las nuevas versiones dentro de estos componentes o para un componente específico ejecutar una versión específica también. Debemos recalcar que cada vez que se realiza un deploy con Deployment Automation, este es versionado. En este caso la ejecución fue correcta. Ahora, ¿qué ocurre si queremos realizar una ejecución en producción? Tenemos la capacidad de generar un proceso de aprobación, en donde cada vez que esta aplicación intente ser ejecutada, un grupo o un rol en específico debe aprobar antes de que esta ejecución inicie. En este caso estamos conectados con este mismo usuario admin que acabamos de agregar a este rol. Vemos que no tiene aprobaciones pendientes. Y lo que haremos es nuevamente ejecutar nuestra aplicación, pero esta vez en un ambiente de producción. Seleccionamos las mismas características anteriores y vemos que el proceso está en standby porque requiere una aprobación para poder iniciar. Vemos dentro de nuestros pending approval que efectivamente tenemos una solicitud de aprobación que podemos aprobar, rechazar o ver mayor detalle. En este caso la aprobamos, guardamos la actividad y automáticamente con esta aprobación el proceso va a comenzar a trabajar. Aquí directamente vamos a poder ver qué rol fue el que aprobó y qué usuario lo realizó. También visualizando el comentario que este usuario ingresó. A nivel de histórico podemos ver todas las ejecuciones que se han realizado. Y ahora vamos a comentar un poco a qué se refiere el pipeline y el deployment package. En el caso del pipeline podemos definir una secuencia de ambientes que pudiesen ejecutarse con auto-promote, que quiere decir que si una aplicación quiere ser liberada
en un ambiente de desarrollo y calidad de forma automática, esa capacidad de pipeline con AutoPromote lo va a permitir. ¿Qué quiere decir? Que va a enviar información a desarrollo, a calidad y a producción, sin necesidad de que haya una intervención humana. Todo esto queda automáticamente configurado. Luego de esto tenemos la capacidad del Deployment Package, en donde por un lado podemos pedir que este Deployment Package sea ejecutado relacionado a un pipeline, como el que vimos anteriormente creado, o definir que no vamos a utilizar un pipeline, que vamos a definir directamente dentro del diseño de este Deployment Package cómo va a moverse entre diferentes ambientes. Esto ocurre cuando queremos agregar ciertas configuraciones adicionales, como por ejemplo, si falla dentro del deploy en desarrollo, tal vez que envíe notificaciones antes de avanzar en el flujo, u otro tipo de validaciones que queramos incorporar. En este caso, estamos definiendo un proceso que en primera instancia realizará un deploy en desarrollo, luego lo hará en calidad. Entonces, al definir un deployment package, podemos definir que este se ejecute relacionado a un pipeline, o definitivamente vamos a crear este proceso de deploy en diferentes ambientes directamente desde su diseñador. Y al ejecutar, esta vez no nos pide definir un ambiente porque eso ya está definido, sí nos da la capacidad de ver qué se va a ejecutar, y en este caso también tiene una aprobación incorporada. Aprobamos esta actividad, que será instalada en ambiente de desarrollo y QA, y de esta forma el proceso también comienza a ejecutar y nos va a dar un log por cada uno de los ambientes. Deployment Package, su funcionalidad, como se visualiza, es poder realizar el deploy de una aplicación en diferentes ambientes consecutivamente. Terminando lo que es la administración a nivel de mis aplicaciones y componentes, tenemos la administración de la herramienta, en donde por un lado, a nivel de Automation, vamos a poder instalar diferentes tipos de plugin que descarguemos directamente de nuestro marketplace o de nuestra comunidad, que van a utilizarse dentro de nuestros procesos. Podemos definir las diferentes herramientas de Change Management que queremos integrar, o directamente desde un file system. En este caso aparece Dimension, herramienta que ya visualizamos, aparece SVN, Git. Temas de seguridad a nivel de los usuarios que pudieran venir por Single Sign-On o usuarios internos. Configuración de roles con sus capacidades. Agrupación de usuarios. Definir características por cada uno de nuestros módulos a nivel de lectura, escritura, etc. Y también podemos definir tokens, que esto tiene la capacidad de que herramientas de terceros puedan conectarse a nuestro Deployment Automation. Cabe destacar que cada una de nuestras aplicaciones, componentes, procesos, ambientes tienen una pestaña de seguridad que nos va a permitir directamente por cada uno de nuestros ambientes poder definir cuáles roles pueden visualizarlo. A nivel del módulo de deployment como tal, vamos a tener la capacidad de ver un timeline en donde podemos realizar schedule de ejecución de procesos de aplicación o de deployment package, y también podemos directamente desde acá poder ejecutar cualquier aplicación que tengamos asignadas a nuestro rol. Vamos a ver para un día en específico cuántas ejecuciones han ocurrido, si han estado ok o han fallado. Vamos a ver el inventario de nuestros recursos, cómo están, y también vamos a tener ciertos reportes que podemos visualizar de últimas ejecuciones, cantidad de ejecuciones, el promedio de ejecuciones, etc. A nivel de resumen, podemos decir que Deployment Automation es una herramienta que nos va a permitir editar gráficamente un proceso en una forma fácil y simple. Nos va a permitir implementar basándose en modelos reutilizables en diferentes entornos. Podemos definir
archivos de propiedades por diferentes ambientes, vamos a tener visibilidad y nos van a permitir automatizar un pipeline. Vamos a tener un histórico de todas estas liberaciones que se han realizado y vamos a manejar una arquitectura de plugin extensibles, que quiere decir que el día de hoy tengo ciertas capacidades a nivel de lo que puedo hacer dentro de un proceso, pero el día de mañana a nivel que se vayan liberando nuevos plugins, podemos realizar nuevas cosas. Y finalmente vamos a ver una demostración de cómo Dimensions y Deployment Automation pueden integrarse y mostrar un end-to-end completo desde la codificación hasta la liberación. Punto importante que estos productos, si bien lo estamos mostrando juntos, tanto Dimensions CM como Deployment Automation pueden ser adquiridos de forma separada, en donde Dimensions puede trabajar solo y en el caso de Deployment Automation a nivel del WAT pudiese trabajar con un repositorio que pudiese ser Dimension o pudiese ser otra herramienta. Él no tiene dependencia en ese sentido. Entonces es bueno dejarlo en claro para que nos quedemos con el mensaje de que finalmente ambos productos pueden vivir y pueden trabajar de forma totalmente independiente. Ahora vamos con nuestra demostración. Vamos a realizar una demostración en donde tenemos una aplicación de Cularius Online que necesitamos agregar el pago con Bitcoins. Lo primero que vamos a realizar es, por un lado, crear dentro de nuestro backlog una actividad para realizar este desarrollo de incorporar este tipo de pago. Ingresamos a nuestra épica porque está relacionado con los seguros a nivel de accidentes y dentro de estas actividades vamos a generar un change request. Incorporamos la actividad de agregar pago utilizando bitcoins. Definimos una cantidad de story point y grabamos este nuevo requerimiento. Le damos prioridad. Vamos a las iteraciones para poder agregar esta actividad dentro del sprint 1. Para eso buscamos dentro de nuestro backlog, tomamos la actividad y la enviamos a nuestro sprint. Luego de eso tomamos la actividad directamente dentro de nuestro car wall de Dimension. Definimos el owner, que es Dynage, y guardamos en donde esta actividad pasó al estado under work. Visualizamos un poco el mainline que tenemos a nivel de estos desarrollos de Cularius y vemos que hay un branch llamado saving, que es el que nosotros vamos a tomar para poder generar un nuevo stream paralelo. Ahora estamos en nuestro Eclipse, en nuestro IDE. Nos vamos a conectar directamente al explorador de Dimension para obtener la información de nuestro repositorio. Nos conectamos con el usuario que realizará este cambio, que es Dynage. Y en este caso vamos a visualizar el requerimiento directamente de nuestro IDE conectado a Dimensions. Y vamos a crear este nuevo stream para poder trabajar esta actividad. Que se llamará Savings Branch 1. Y va a ser una bifurcación del stream saving. Creamos este stream.
Y en nuestro explorador ya vemos este stream creado y asociado a nuestra work area. Lo que realizaremos es algo bien sencillo, que cambiaremos en este caso la tarjeta que antes solamente aparecía Mastercard para que incorpore también Bitcoin. En este caso reemplazamos el archivo ya existente y lo que realizamos es un deliver de esta actividad. Aquí nos muestra los archivos que tienen cambios y nuevamente realizamos el deliver con algún comentario para nuestro servidor. Con eso el cambio ya está almacenado en Dimensions. Volvemos a Dimension y actualizamos nuestro chainset y vemos que efectivamente hay un stream nuevo creado llamado branch 1 en donde se visualizan los cambios realizados. Ahora volvemos a nuestro requerimiento y vamos a ver los cambios que hemos realizado y en este caso, tal como lo mostramos en nuestra demostración anterior, asignamos una persona que va a ser quien va a revisar este requerimiento para poder aprobarlo para posteriormente pasarlo a producción. Aquí vemos que ya está aprobado, ya pasamos ese proceso y realizamos un merge para unir nuestros streams. Y si volvemos a nuestro chain set, vemos que ahora ya no está en gris nuestra actividad, sino que está en verde como aprobado, pero vemos que al hacer merge sobre nuestro stream original, que es saving, se está realizando un chain, en donde estamos realizando un deploy. Y esta actividad está siendo realizada por Deployment Automation, que es quien está moviendo las piezas de desarrollo a otro ambiente. Aquí volvemos a Deployment Automation, en donde tenemos nuestra aplicación Cularius. Vemos que ha tenido ejecuciones de forma correcta. Vemos que dentro de sus ambientes tenemos un ambiente de desarrollo y calidad. Y a nivel de componentes son bastantes los componentes que tenemos. En este caso vamos a visualizar solamente el que corrió últimamente, que es el de las tarjetas de crédito. Vamos al History y aquí podemos ver la ejecución que fue realizada el 20 de abril. Y si queremos ver los detalles, él nos va a dar un detalle de todos los artifacts que están dentro de este proceso. Si nosotros presionamos el Output Log, él nos va a traer el output directamente de este artefacto. Si queremos ver el error log, en este caso no muestra nada porque la actividad resultó satisfactoria. Y también podemos ver los parámetros de entrada que tomó este artefacto y los parámetros de salida. Y aquí está el total de la ejecución. Si queremos ver el proceso, cómo está diseñado para este componente de Master Credit, ingresamos y vemos que realiza limpieza de directorios, descarga directamente todos los artefactos que él requiere para poder realizar el deploy de este .war en particular. El resultado de la ejecución de Deployment Automation es el que finalmente realiza el movimiento o el staging de estas actividades entre un ambiente y otro. Si volvemos a ingresar, ahora vemos que nuestra aplicación ya aparece con el pago con Bitcoin. Y bueno, para finalizar, luego de haber visto esta pequeña demostración, el por qué adoptar Continuous Integration y Continuous Deployment. Podemos ver acá que la principal razón para implementar esto es para ofrecer finalmente nuevas funcionalidades a nuestros usuarios finales de una forma más rápida.
Y por otro lado, tener un entorno operativo estable y un tiempo de resolución mucho más rápido para los problemas que se pueden presentar en producción. El por qué, como lo vemos en la imagen, vamos a tener todo totalmente identificado e integrado. Y por otro lado, el mensaje más importante es que todo lo que es Continuous Integration y Continuous Deployment como una de las mejores prácticas para DevOps es bastante importante porque logra involucrar tanto a los equipos de desarrollo como a los equipos de operaciones. Entonces logramos el concepto de DevOps, eliminar estas barreras y lograr que tanto desarrollo como operación implementen en conjunto los pipelines en sus diferentes entornos. Muchas gracias.